Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para la serie Bear to My Shore. Chulan miró a Fan Shao antes de saludar a la persona que se acercaba. Shao Qing. ¿Quién apretó los puños? Hermano Yu. ¿Él te obligado? No, para nada. Fan Shao es ahora mi novio y estamos juntos, respondió Chulan, con claridad ante la mirada ansiosa de los dos hombres. Ni siquiera la máscara de dulzura pudo ocultar la mirada engreída de Fan Shao. Puso su brazo sobre el hombro de Chulan y lo acercó más a él. Señor Qing, creo que necesitamos conocernos nuevamente como el novio de tu hermano Yu. Qing ignoró a Fan Shao, señaló la motocicleta averiada y le dijo: Chulan, te mintió. Ahora tiene 2 autos, una empresa y varias acciones a su nombre. Estos son solo sus activos en China, y tiene muchos más en el extranjero. Hermano Yu se hace pasar por pobre para ganarse tu compasión. Fan Shao le hizo tropezar en secreto. Señor Qing, es ilegal investigar a las personas en privado, ¿lo sabe? ¿No es eso cierto entonces? Es cierto, pero tu hermano lo sabe todo. ¿Qué sabes? El hombre Qing mostró una expresión de incredulidad. Hermano Yu, él es un hombre detestable. ¿Por qué quieres regresar con él? Shao Qing, el rostro de Chulan se ensombreció levemente. Sé que estás preocupado por mí. Gracias por pensar en mí, pero no quiero oír que otros digan palabras que difamen a mi novio. Chulan pensó en las malas acciones de Fan Shao y dijo: quizás usé la palabra difamación inapropiadamente, pero sé que puedes entender lo que quiero decir. Bajó el tono. Shao Qing, lo que pasa entre Fan Shao y yo no es fácil de juzgar. Ya me conoces, no actuaré impulsivamente y espero que puedas entenderme. Claro que no importa si no lo entiende. La fuerza de Qing Shiyang fue perdiendo poco a poco y volvió a su joven talento impasible. Entendía los sentimientos que eran irracionales. Miró a Fan Shao aún deprimido y su mente se desvió, ocultando sus pensamientos. Hermano Yu, estés donde estés, espero que seas feliz. Voy a África a expandir mi negocio y no regresaré a China pronto. Antes de irme, ¿puedo abrazarte para conmemorar mi primer amor perdido? Abrió los brazos. Fan Shao arrebató el cigarrillo que acababa de llevarse. Tienes un guión triste en tus manos, así que no me hagas un drama de venganza. Los ojos de Qing Shiyang estaban ligeramente rojos. ¿Puedo, hermano? Chulan suspiró, le dio una palmada en la espalda a Fan Shao para consolarlo y luego se acercó y aceptó el abrazo de Qing. Con los brazos entrelazados, el hombre que abrazaba a Chulan levantó los párpados y miró a Fan Shao. Fan Shao frotó el residuo del cigarrillo entre sus dedos y se burló. ¡Qué cariñoso! Levantó las cejas, luego apretó los brazos y puso su rostro contra el cuello de Chulan con una expresión solitaria y triste. Me voy. Tras un momento, el hombre dejó el cálido abrazo. Hermano Yu, si quieres investigar a la persona que está detrás de ti, puedes venir a verme cuando quieras. Puedo encontrarte fácilmente. Fan Shao arrastró a Chulan de vuelta a su lado. No tengo nada que ocultarle. No hay necesidad de molestarte, así que vete. No te preocupes, interrumpió. Iré a despedirlo, dijo Chulan. No te preocupes, interrumpió Fan Shao. Conozco mis límites. Qing acababa de abrir la puerta del auto cuando escuchó a Fan Shao que caminaba lentamente. Decía en un tono de broma: ¿quieres abrazarme también? Después de todo, soy el primer rival amoroso en tu vida. Qing respondió con calma: vete de aquí. Abrió la puerta del auto y entró. Fan Shao caminó hacia la parte delantera del coche, se inclinó para sujetar la puerta y de repente mostró una expresión solemne. Qing Shiyang, si conoces a alguien que realmente te guste en el futuro, no le hagas daño con esas malas intenciones. No seas como yo. Casi pierdo a la persona que más amo. Hice sufrir demasiado a Chulan. Me llamaste escoria y no lo refuté. Tómalo como una advertencia. No hagas cosas de las que te arrepientas. No todos son Chulan y estás dispuesto a darle una oportunidad a las escorias. No todos son como Chulan y están dispuestos a darles una oportunidad a personas como yo. La mano de ese hombre que sostenía el volante palpitaba. Evitó la mirada de Fan Shao. ¿Ahora me das consejos? Solo te digo esto porque una vez ayudaste a Chulan. Dio palmadas al coche y dijo: vamos, deseo que encuentres el amor verdadero en África. El otro hombre maldijo en voz baja. Volvió a mirar a Chulan por el espejo retrovisor. Luego pisó el acelerador y el auto salió. En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Les deseo muchos éxitos para este próspero año 2026. Que todas sus metas se cumplan, que puedan lograr todos sus sueños este 2026.
y de todo corazón les deseo un feliz año. Cuídense mucho, bye bye.